Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y en especial para esas personas que nos escuchan por esta emisora Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de continuar con nuestra programación habitual, queremos extender nuevamente un día más la invitación para nuestro evento, el evento de Busco en Ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Esa identidad que hemos olvidado, que hemos dejado de lado, es hora de retomarla, es hora de apoderarnos de ese regalo que recibimos del Padre. Así que cuando tenemos esto claro, cuando tenemos la identidad presente en nuestra vida, somos capaces de identificarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, de quién dependemos exactamente. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, los esperamos allí en Ciudad de México, en tu tema, con el tema, perdón, tu identidad cuenta. La información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción también en redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado también. Así que bueno, le damos la bienvenida. Tayo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya lista para el tema de hoy, aquí en Comunicados con él, y pues muy contenta también de este evento que vamos a tener, el Congreso. Están invitados cordialmente todos. Sí, hablar acerca de la identidad va a ser muy bueno y saber qué dice Dios de nosotros. Así. Ajá. Bueno, iniciamos con el tema entonces de hoy. El tema de hoy es comunicando la sana doctrina. Y pues hoy vamos a hablar acerca de esa doctrina sana o de esa sana doctrina que tenemos que ya conocer, ¿verdad? Como hijos de Dios, o si estamos conociendo de Dios, ¿qué es esto de la sana doctrina, no? O la doctrina sana. Entonces, pues es un tema que me gustó para este día porque pues también he escuchado mucho acerca de la gente busca la sana doctrina, ¿verdad? De que como hijos de Dios tenemos que buscar por allí, por lo que es sano, por lo que Dios habla. Y bueno, pues para iniciar empezamos hablando acerca de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que envió también, le pide ahí a Tito que hable acerca de la sana doctrina, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos en la palabra, ¿no? Dice, pero tú, dice Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1 dice esto, ¿verdad? Esta es la petición de Pablo, que resalta que la sana doctrina es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué será importante la sana doctrina o por qué tenemos que comunicar esa doctrina sana? ¿Por qué tenemos que llevarla a otros y quedarla en nuestro corazón también, ponerla, ¿verdad? Dejarla ahí, esa sana doctrina, ¿por qué será importante? Pues la enseñanza de las escrituras contiene muchos elementos que Dios ha hablado y muchas veces, y lo ha hecho a través en otros tiempos de sus profetas, ¿verdad? Entonces, siempre ha hablado Dios, siempre Dios se ha comunicado con nosotros y pues Él quiere que conozcamos esa verdad o esas palabras que Él habla en la Biblia como lo que es sano, como lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Porque vamos ahora a desarrollar este tema en este segmento acerca de esta sana doctrina, ¿por qué porque a Dios le interesa que sepamos lo que Él habla, lo que es su verdad, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vamos a ver en este día. Y bueno, continuando con ello, en Hebreos 1 dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos, perdón, a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, que es lo que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero sabemos que este Nuevo Testamento es donde dice en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Ajá, entonces aquí vemos que Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros y Él quiere que entendamos esa doctrina sana, esas palabras que Él tiene para nosotros, ¿no? Que no tienen ahí contaminación de otras cosas o de otras ideas. Y pues de esto vamos a estar continuando aquí hablando acerca de ello. Entonces dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, ¿sí? Pero hoy nos habla a través de Jesucristo y por ello el mensaje principal que se define como la sana doctrina es que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es muy importante, ¿no? Que lo tengamos en mente, que sepamos que es por esto, ¿verdad? Él define esa sana doctrina cuando nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día.
también conforme a como lo dicen las escrituras. Esta está en 1 Corintios 15, 3, 4. Y está, en primer lugar dice, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Sí, esto es lo que dice ahí en Corintios, ¿verdad? En 1 Corintios 15. Bueno, pues en eso se basa el Evangelio. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias. Cambiar ese mensaje y la base de la fe, si cambiamos todo eso, lo que va a suceder es que hace que cambiemos a Cristo por algo diferente, ¿sí? Si no tenemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, como esa doctrina o esas palabras que Dios habla, si decimos que algo diferente a esto, o entendemos otra cosa en lugar de lo que acabamos de leer, de que Cristo murió por nuestros pecados y que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Si esto se cambia, cambiamos todo, ¿verdad? Entonces hace que cambiemos a Cristo por algo diferente si cambiamos esto. Entonces el destino eterno de las personas depende de escuchar la palabra de verdad. De eso depende, ¿verdad? Nuestro destino, el destino de cada ser humano, depende de escuchar la palabra de verdad. Es diferente una persona que conoce la verdad a quien no ha conocido aún a Dios, ¿no? Entonces, este es el evangelio de la salvación, el evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1:13, ¿verdad? También dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces, siguiendo hablando acerca de la doctrina sana, o la sana doctrina, es importante porque el evangelio es un pilar de la fe, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde tomamos, de ahí de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la palabra que es el evangelio, ¿verdad? Donde están escritas las buenas noticias acerca de lo que Dios habla de nosotros y de lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo Él nos ha salvado y cómo nos dio a Jesucristo, ¿verdad? Vino y tomó forma de hombre para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, la sana doctrina es importante porque el evangelio es un pilar de nuestra fe. Que no nos atrevemos a manipular porque modifica la comunicación de Dios con el mundo. Entonces, estamos como, si hacemos esto, ¿verdad? Vamos a modificar esa comunicación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros en el mundo, ¿no? Cada persona, a Dios le interesa que sepa qué es el evangelio, qué es la verdad, ¿no? Entonces, no podemos manipular estas verdades, ¿verdad? Es deber de todo creyente entregar ese mensaje que Dios le ha comunicado y no cambiarlo, ¿sí? Entonces, tenemos una carta, la carta de Judas, que expresa un sentido de urgencia para guardar la fe, ¿sí? Ahí en Judas 3:4 dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe. Una vez que fue dada a los santos, una vez que esta fe fue dada a los santos, ¿verdad? Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, ahora convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Sí? Entonces, pues vemos esto, ¿verdad? Palpable y tangible en nuestros días, en nuestro tiempo, en otros tiempos, ¿verdad? Siempre ha habido una lucha, ¿verdad? Para que la palabra sea enseñada, para que la sana doctrina, para que la doctrina sana o la que es la verdad, ¿verdad? Esté siempre, pues, siendo, con una lucha, ¿no? De gente que se infiltra, ¿verdad? Para cambiarla o gente malvada que tiene malas intenciones. Dice esto, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor, ¿no? Entonces aquí vemos las cosas que suceden, ¿verdad? Con la doctrina sana, cuando viene la maldad o viene alguien que tiene un deseo perverso, pervertido, de cambiar todo esto, ¿no? Y
decir que no vale, de decir que es mentira, que ya no aplica, no, etcétera, etcétera. No todo lo que pasa y que vemos ahora en nuestro siglo también, ¿verdad? Por otra parte, la Biblia lo que hace es que incluye una advertencia de no agregar ni quitar a la palabra de Dios. O sea, no podemos quitarle ni añadirle nada a la palabra de Dios. Lo que ya está escrito está revelado. Ha sido revelado por muchos hombres, ¿verdad? Como esos 66 libros que tenemos en la escritura, han sido revelados por Dios al hombre. Entonces, no se le puede agregar ni quitar a la palabra de Dios nada, ¿no? Porque eso ya sería una doctrina errónea, ¿sí? Entonces, por eso es importante que conozcamos esa doctrina sana, que tenemos Biblias en varias versiones y también podemos tomar de ahí, ¿verdad? La verdad, como que a veces tiene algunas palabras que son sinónimos y bueno, podemos tomar de la Biblia la verdad. Entonces, ahí en Apocalipsis 22 del 18 al 19, dice: yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, hablando de la Biblia, ¿verdad? Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Pues vemos estas palabras fuertes, ¿verdad? Y duras, ¿no? Que dice uno, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo estar cambiando, quitando o poniendo una cosa por otra o decir una cosa por otra o pensar que la Biblia es un libro que se le puede quitar, añadir o poner, ¿verdad? Porque dice: a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en el libro, en este libro. En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, recibimos, ¿verdad?, lo que nos han transmitido, que eso sería lo sano, es lo que debemos hacer, lo que debemos considerar y esperar y estar buscando, ¿verdad? Recibir esa doctrina, ¿verdad?, que viene en la palabra o esto que está escrito, la doctrina de los apóstoles o lo que se ha escrito, ¿verdad? Recibirlo como se ha transmitido. Y ahí en la segunda carta, perdón, de Timoteo, del 1 al 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, ¿sí? Retener esas palabras, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Entonces, la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta a lo que hacemos. Bueno, pues así es, ¿verdad? Lo que creemos o lo que pensamos o lo que nos dicen o lo que imaginamos a veces esto afecta, ¿no? Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Y la sana doctrina entonces es muy importante porque va a afectar lo que hacemos, ¿sí? Existe esa relación o esa correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos, ¿sí? Según lo que creemos o lo que pensamos es como estamos viviendo, es como estamos actuando, es como estamos pensando. Entonces, por ejemplo, dos niños, si uno cree que si se le pica una araña, ¿verdad? Podemos poner este ejemplo de estos dos pequeños, que si uno cree que si le pica la araña se convertirá en el hombre araña, ¿verdad? Y el otro a lo mejor, pues, solo cree en esto como una historia fantasiosa, ¿verdad? O de superhéroes, y pues no, él sabe que si le pica una araña no se va a convertir en el hombre araña, ¿verdad? El otro niño. Esto pasa en las historias de superhéroes, las acciones de cada uno serán diferentes de acuerdo a lo que creen, a lo que piensan, o lo que han puesto en su cabeza, ¿no? En sus mentecitas. Entonces, igual pasa con nosotros, ¿no? Lo que creemos es lo que va a afectar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Entonces, pues aquí como vemos estos niños, ¿verdad? Uno será picado por la araña y se hará un hinchazón, ¿verdad? Además de la decepción de que no se convirtió en el hombre araña, ¿no? Y el otro niño, ¿verdad? No tendrá ese problema, el problema de la picadura ni la decepción de no ser el hombre araña, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo, ¿verdad? De creer o de pensar o de buscar las cosas verdaderas o erróneas, ¿no? Las verdaderas pues siempre te van a llevar a tener ese control, esa actuación o esa manera de pensar que es real, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, con este ejemplo, ¿no? Por eso es importante enseñar la sana doctrina, por eso es importante, ¿verdad? Porque
quien no conoce la palabra o no conoce lo que Dios dice, pues camina por caminos muy difíciles, ¿verdad? Sin Dios. Y sin esa salvación y sin todo esto que Dios nos habla en su palabra, ¿verdad? Que nos llena, que nos bendice, que nos hace caminar y tener pues, una actividad o una actuación diferente en el mundo, ¿verdad? Sabiendo que somos hijos de Dios. Por eso es importante enseñar la sana doctrina, para que las acciones de las personas vayan de acuerdo al mensaje de Dios, ¿sí? Para que esas acciones vayan en sus vidas, ¿verdad? Sean de acuerdo al mensaje de Dios. Dice, se comportará de manera diferente un hombre que cree en las normas morales bien definidas de la palabra que otro pues no las cree, ¿verdad? Es totalmente, el comportamiento será diferente, ¿verdad? Entre una persona que cree en las normas de Dios bien definidas, ¿verdad? Que otro que no las cree. Entonces Pablo enseña a Timoteo que la verdadera enseñanza promueve la justicia, ¿sí? La verdadera enseñanza, lo que es bueno, lo que es justo, amable y lo que habla acerca de la palabra, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo puro, ¿verdad? Todo eso promueve la justicia, pero el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina, ¿sí? Cuando no se habla o no se conoce la sana doctrina, pues entra el pecado, ¿no? Entra pues la rebeldía, la soberbia, el orgullo, la ira, todo esto, ¿no? Sobre todo el orgullo, ¿verdad? Porque pienso que como yo pienso es como todos deben de pensar, o si no piensan como yo, pues no están bien, ¿no? Pero, ¿qué dice Dios, no? Esto enseña a Timoteo, ¿verdad? Enseña a Timoteo Pablo, ¿sí? Que la verdadera enseñanza promueve la justicia, ¿sí? La verdadera enseñanza, la verdad de la palabra, lo que es sano. Entonces, esto enseña, ¿verdad? Que esto promoverá la justicia. Y leemos ahí en Timoteo, también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Dice, también sabemos que para eso fue dada la ley, ¿verdad? Las palabras o lo que habla la Biblia, para que todos, ¿verdad?, sepan en dónde están ubicados o estamos parados en un lugar donde nos estamos meciendo o nos estamos equivocando porque no hay una base sólida, una base firme, ¿sí? Y no podemos tener buena actitud, no podemos tener buenas acciones porque no conocemos lo que Dios dice, lo que la palabra dice, ¿verdad? No conocemos lo que es verdadero. Entonces, para eso fue dada para el justo, sino dice, es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, ¿verdad? Entonces, la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. ¿Cómo verificamos la verdad en un mundo que nos miente, que es un engaño, que es de momento una cosa y pasa una moda y pasa otra, pasan filosofías o ideologías, ¿verdad? Pasan, van y vienen y nosotros vivimos en este mundo de mentira, en donde nos engañan, en donde nos hacen creer una cosa por otra, nos hablan una cosa que no tiene un fundamento sólido, ¿verdad? Entonces la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. ¿Cuántas veces podemos darnos cuenta de esto? Pues una vez que estás adentro a lo mejor de un engaño, no te das cuenta o te llevan a un engaño y no sabes, ¿verdad?, que te están engañando o te hacen creer que te van a dar algo y no te lo dan o te dicen que te sacaste la lotería o que te sacaste un gran premio y que vayas a recogerlo. ¿Cuántas cosas pueden suceder, verdad? Entonces dice, pues la sana doctrina es importante que nosotros sepamos lo que es la verdad, ¿no? Porque debemos verificar esa verdad en este mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos engañadores, mucha gente que utiliza hasta la misma palabra para sacar provecho, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a discernir todo esto, no? Entonces,
Por eso es importante hablar de la sana doctrina, ¿verdad? Hay cizaña entre el trigo, ¿verdad? Y los lobos en medio, de ovejas, ¿verdad? Entre el trigo y el trigo y la cizaña están creciendo juntos, ¿no? Y dice lobos en medio de ovejas también, ¿no? Y en Mateo 13:25 ni Hechos 20:29 podemos leer acerca de esto. Es la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira, es saber cuál es la verdad. Por eso es importante conocer la sana doctrina, la verdad, ¿sí? Entonces, la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad, ¿sí? Entonces, por eso muy importante para nosotros en este tiempo, ¿verdad? En este día, donde nosotros estamos hablando acerca de esas verdades de la palabra, de esa verdad de lo que es una sana doctrina, como ya veíamos, ¿no? La sana doctrina es importante porque el final de la sana doctrina es la vida, ¿sí? Tener cuidado aún de nosotros mismos y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen o a los que te estén escuchando, ¿verdad? Al saber la verdad, vas a ayudarte a ti mismo y a los que escuchan, ¿sí? Esto está en 1 Timoteo 4:16. Y bueno, hay razones muy importantes por las que necesitamos la doctrina sana, ¿verdad? Pues para contrarrestar, por ejemplo, cualquier doctrina diferente que algunos tratan de enseñar o cosas negativas o cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Una vida de bendición, una vida abundante, una vida llena de su favor y de su gracia, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar todo esto, ¿verdad? Cualquier doctrina diferente que algunos traten de enseñar, es importante que nosotros sepamos la verdad para caminar por ahí y buscar esa sana doctrina que nos lleve, ¿verdad?, a una vida plena. Vienen ataques a la Iglesia de Cristo también por la doctrina, y serán cada vez más intensos. Una base estable y sólida de sana doctrina nos permitirá mantenernos de pie cuando ocurran esos ataques, ¿no? Entonces, pueden decir una y mil cosas acerca de lo que es hablar de la palabra, de evangelizar, de todo, pero si nosotros tenemos esa sana doctrina, podemos contrarrestar esos engaños, esas mentiras, esas blasfemias, todo lo que se habla en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso es importante. Entonces, la sana doctrina también lo que hace es que genera unidad, nos unifica, nos hace que nos unamos, ¿verdad? Como cuerpo, como iglesia, como familia, como hermanos en Cristo, genera unidad. La unidad en la iglesia es uno de nuestros componentes más importantes, el estar unidos. ¿Y por qué estamos unidos? Porque creemos en lo mismo, y ahorita vamos a leer un versículo acerca de eso, ¿verdad? Componentes, dice, uno de nuestros componentes de los más importantes es la sana doctrina. Es algo que debemos buscar constantemente. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, ¿sí? Que lleguen a la unidad completa, ¿sí? Esto está en Juan 17:21-23. Y Pablo escribió, porque aquí tenemos este verso muy importante también, que dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, fíjense, nosotros como cuerpo estamos llamados a esto, a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Y dice, un Señor, todos tenemos un Señor, que es Dios Padre, ¿verdad? Una fe y un bautismo, ¿sí? Y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos, ¿sí? Entonces, esto es lo que habla acerca de esta parte donde nosotros podemos generar unidad, podemos estar en esa unidad porque tenemos lo mismo en nuestro interior. En Efesios 4, del 4 al 6 lo leímos, ¿verdad? Por el contrario, el final de la falsa doctrina es la destrucción, ¿sí? Pues nos destruimos porque algunos hombres, dicen, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4, ¿verdad? Dice, entonces, ahí vemos acerca de esto que sucede, ¿verdad? Cuando no hay, es una sana doctrina, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condición, hombres impíos que convierten el libertinaje, ¿verdad? El libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Cambiar entonces el mensaje de la gracia de Dios es hacer tropezar a otros, ¿verdad? O a nosotros mismos, ¿verdad? La condena de tal acción es grave, ¿sí? O haces tropezar a algunos, ¿verdad? Así que sería peor que se te atase una piedra de molino y te echaran al río, ¿no? Por hacer caer a otros, ¿verdad? Por no enseñarles lo que es acerca de la sana doctrina de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? O andar enseñando cosas que no son, que es lo contrario, ¿no? A lo que Dios dice. Cambiar el mensaje de la gracia de Dios es hacer tropezar a otros o a nosotros mismos, ¿verdad? Y pues la condena es grave, ¿no? Predicar otro evangelio, que en realidad no es el evangelio, para nada es el evangelio, conlleva un anatema, o sea, una maldición. Cae una maldición sobre el que está predicando algo que no tiene que ver con lo que Dios habla, ¿sí? Con lo que Dios te ha dicho, con lo que Dios te ha comunicado en su palabra, ¿sí? Entonces, caemos bajo maldición por añadirle o ponerle cosas que nada que ver con lo que Dios dice, ¿no? Entonces, la sana doctrina, muy importante, ¿verdad? Muy importante por encima de todo para nosotros los creyentes, ¿sí? Un amor por la palabra de Dios trae mucha paz, ¿sí? Entonces, vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener vida, vas a tener sanidad, vas a tener milagros y maravillas, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos que tenemos que llevar a bien, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, de gracia hemos recibido y de gracia damos, de gracia enseñamos y bendecimos como hemos sido bendecidos, ¿verdad? Llevamos esas palabras que a nosotros nos animaron, que a nosotros nos quitaron esa tristeza, que quitaron ese problema, esa enfermedad, lo llevamos a otros, ¿verdad? Lo damos a otros porque sabemos que es una realidad, que no solamente son palabras el decir, ¿verdad? Hablar de la sana doctrina. Es llevar esa vida abundante, esa vida plena a otros, es hacerlo así, ¿no? Porque eso es importante, es lo que Dios quiere que nosotros comuniquemos, ¿verdad? Que no nos metamos en rollos de ideologías y de cosas que van y vienen y que el mundo mueve y que están sobre la tierra, haciendo crisis y caos y pleitos y guerras y enemistades, ¿no? No, Dios no quiere eso. La sana doctrina es importante, porque va a animar y va a dar vida a los creyentes, ¿verdad? Un amor por la palabra de Dios que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos da el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, Salmo 119, 165 dice, los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Y luego ahí en Tito 1:9, apegado a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra de la sabiduría es no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, ¿sí? Si ellos te enseñaron la palabra de Dios y te hablaron acerca de las bendiciones de Dios, ¿verdad? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si podemos aplicar esto a la sana doctrina, la lección es que debemos preservarla intacta, ¿sí? Que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Pues esto es lo que tenemos para esta mañana, que podamos leer la palabra, que podamos tomar de allí para nuestra vida, para la vida de los que están cerca y a los que les compartimos esa sana doctrina. Y eso es lo que queremos, porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Porque Dios nos lo indica en su palabra y estamos viendo esto, ¿verdad? Cerca de llevar esas palabras, ¿verdad? Esas palabras que son importantes. La enseñanza de la Escritura contiene muchos elementos que Dios ha hablado muchas veces, ¿verdad? Para nuestra vida, a través de sus profetas, ¿verdad? Y entonces habrá que hacerlo así, habrá que entender, ¿verdad? Esta comunicación de Dios con nosotros, retener la forma de las sanas palabras que oíste de Dios, ¿sí? En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? La sana doctrina, entonces, en conclusión, es importante porque lo creemos afecta lo que hacemos. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestro primer congreso, que tenemos mucho gusto de invitarlos y estamos muy contentos de poderlos recibir ahí en el hotel, ¿verdad? Que está ahí en Popocatépetl y Avenida de la Universidad. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Y vamos a esperarlos.
último mes, en septiembre, el último día de septiembre y el primer día de octubre, estaremos ahí, nosotros en City Express de universidad. Los esperamos en el congreso con el que vamos a celebrar que tenemos un año en Busconti. Les bendecimos, muchas gracias por su atención y pues busquemos, ¿verdad?, a Dios y sigamos adelante llevando esa comunicación correcta hacia otros. Bendiciones, que Dios los acompañe en este día. Gracias.